hablar de las otras opciones de tratamiento de crosslinking. También acá vamos a ver algunos puntos que ya se han tocado, pero para ubicarnos en contexto. En realidad hablamos del protocolo Dresden y a raíz de ello salen muchas variantes. Entonces dentro de estas vamos a ir mencionando solo a grandes rasgos el ACID extra, el pack crosslinking, lente de contacto, interacción con lentes esclerales, el protocolo SU400 como para ubicarlo en contexto y luego los protocolos más convencionales. Entonces, como ya han visto, el LASIK extra pues, es la combinación entre el crosslinking y el LASIK. Sobre todo, esto está indicado en pacientes con riesgo de ectasia y esto es una opción para prevenir en realidad el daño de la cosa, ¿no? La técnica ya ha sido descrita hace un momento. Entonces acá. Lo importante acá es que el seguimiento se puede hacer a través de un del OCT en el que vamos a mostrar siempre esta profundidad y la línea de demarcación. Esta línea de demarcación es muy importante, sobre todo en estos pacientes es muy definido, lo mismo que en el crosslinking, en el protocolo Dresden también. Y esto lo hace diferente de los otros protocolos, porque esta línea está más demarcada en los pacientes con los protocolos convencionales, a diferencia de los otros como lo es el EPIO. Entonces, la finalidad acá, pues, como decíamos, era prevenir la ectasia por LASIK, aumentar la estabilidad biomecánica y mantener una corrección refractiva a largo plazo. Las indicaciones más comunes son pacientes candidatos a LASIK, pero que tienen un riesgo limítrofe, córneas menores de 500, y miopías ahí altas, pero en realidad es como que en el límite que lo permite, ¿no? La diferencia entre acá, para ubicarnos en contexto primero, hablamos de LASIK RK, LASIK extra y crosslinking convencional. El LASIK extra prácticamente está entre lo que podría hacerse un crosslinking convencional y un LASIK convencional, solo que nosotros queremos darle el aporte y el endurecimiento y el soporte a la córnea para que no termine en una ectasia. Entonces es un procedimiento en el cual esto lo hacemos para prevenir. Y el objetivo es pues que tiene mayor estabilidad para la biomecánica de la córnea y se dice que hay menos regresión de las medidas. Ahora, el pack crosslinking es un procedimiento que es en realidad el crosslinking corneal por fotoactivación de cromóforo para queratitis. Este se usa como terapia antimicrobiana en infecciones corneales. Básicamente es una opción para mejorar la biomecánica, pero no es el tratamiento definitivo. Acá lo importante es hacer el diagnóstico inicial de la enfermedad, entonces establecer una historia clínica bastante detallada, que nosotros veamos que se trata de una úlcera que puede ser bacteriana, fúngica, amebiana o mixta, ¿no? Entonces hay que siempre evidenciarlo a través de la historia clínica y a través de la lámpara de hendidura hacer un buen corte para poder identificar cuánto del estroma corneal ha sido tomado. Y siempre, pues como cualquier protocolo de infección, hay que hacer la toma de cultivo y el raspado, ¿no? Entonces el mecanismo de este procedimiento en realidad es aplicar la luz ultravioleta más la riboflavina. ¿Qué va a ocurrir? Acá se va a inactivar irreversiblemente las moléculas de la riboflavina y que van a formar complejos con los ácidos nucleicos. La luz ultravioleta del iluminador Mirasol activa la molécula de la riboflavina en el complejo y esta riboflavina fotoactivada induce una alteración en la química de los grupos funcionales y en los ácidos nucleicos, haciendo que los patógenos no puedan replicarse. Entonces acá lo que hacemos es evitar la replicación de estos patógenos. Entonces acá nosotros iniciamos siempre con un tratamiento convencional de las úlceras corneales. Vamos a dar el soporte médico como son cicloplégicos, lágrimas sin preservantes y manejo del dolor. Entonces lo que hacemos luego de la aplicación es controlar o monitorear al paciente 48 horas después para evaluar la respuesta al tratamiento. Si la respuesta es favorable, continuamos el tratamiento médico, pero si no mejora, entonces lo que hacemos es este procedimiento que es el pack crosslinking como terapia coadyuvante o no terapia definitiva, es coadyuvante. Los criterios básicamente decíamos infecciones resistentes al tratamiento médico, úlceras con riesgo de perforación, córneas con espesores alrededor de 400 micras y sobre todo pacientes que no son candidatos a queratoplastia de urgencia
o no hay disposición de córnea en el momento. La técnica puede ser EPI-ON o EPI-OFF según la profundidad y depende de cuánto haya comprometido la córnea. Se aplica la riboflavina al 0.1% hasta lograr una saturación adecuada y se irradia con UVA de 370 nanómetros, generalmente en 3 miliwatts por centímetro cuadrado por 30 minutos. O sea, se sigue el protocolo Dresden. Algunos protocolos acelerados pueden estar indicados también. Y después se continúa con el tratamiento antimicrobiano. Luego se continúa con el control diario de la úlcera, se evalúa el tamaño del infiltrado, la presencia de hipopium o la epitelización de este, y en casos de fracaso, de todas maneras, vamos a trasplante tectónico. El PAC cross-linking no reemplaza a los antibióticos ni a la queratoplastia, sino es una herramienta intermedia para disminuir la carga microbiana y aumentar la resistencia al estrógeno. Y además ganamos tiempo en preservar tejido en casos graves, ¿no? Entonces, acá la diferencia con el cross-linking convencional y el PAC cross-linking básicamente es destruir los microorganismos y reforzar la córnea, mientras que en el otro es reforzar la biomecánica natural de la córnea para prevenir una ectasia o controlar el queratoconio. Luego, otra de las opciones de manejo está el cross-linking con lentes de contacto. Esta es una de las alternativas para el manejo en córneas delgadas menores de 400 micras, en la que el protocolo estándar podría estar en riesgo debido al daño endotelial. Entonces, acá consiste en colocar un lente de contacto blando sin filtro UV, puede impregnarse o no previamente de la riboflavina sobre la córnea después de retirar el epitelio, y para aumentar especialmente el grosor funcional y así evitar un daño con la radiación en el endotelio. Usualmente se hace la técnica EPI-OFF. Para el protocolo habitual se aplica la riboflavina sobre la córnea hasta que se impregne, se coloca el lente de contacto y después de esto se continúa con la instilación de la riboflavina y luego retiramos el lente de contacto instilado para volver a colocar nuevamente un lente y dejar el tratamiento post procedimiento. Entonces, acá básicamente lo que vemos es cuáles son nuestras acciones, si la paquimetría es mayor de 400 o menor de 400. Si es mayor de 400, bueno, vamos al protocolo acelerado o el convencional. Si la paquimetría es menos de 400, tenemos que evaluar. ¿Es menos de 400 con lente de contacto o sin lente de contacto? Entonces, si es con lente de contacto, vamos al cross-linking acelerado. Si es menor, entonces hacemos esta técnica o podemos usar la técnica hiposmolar. Las limitaciones más importantes son acá una demarcación de la línea más superficial, lo que decíamos que el gol estándar en realidad es con el protocolo estándar, que sí se observa una línea de demarcación bastante visible. Acá no es esto tan nítido y eso hace pensar que el procedimiento probablemente no es tan efectivo como el estándar, pero pues debido a que está indicado en casos de córnea muy delgada, es lo mejor que podemos hacer para estos pacientes. Luego hay pocos estudios, en realidad hay seguimientos aún que se están corriendo, todavía no hay una indicación como tal. Entonces acá lo que podemos es más o menos comparar las técnicas de la hipotónica, la cross-linking con lentes de contacto o la transepitelial. Entonces, esta es una opción más, aunque nosotros optamos algunas veces por hacer la técnica EPI-ON o la transepitelial, pero esta es una de las opciones que existen, ¿no? En conclusión, es una buena opción cuando la córnea es delgada, tras el raspado y se desea realizar el cross-linking sin técnicas complejas ni materiales especiales. Es razonable considerar siempre que se explique al paciente la evidencia disponible, sobre todo de la eficacia a largo plazo. Existe otra que es la impregnación con lentes esclerales. Esto se usa básicamente en córneas muy delgadas, usualmente en córneas por debajo de 350 micras, donde incluso la técnica convencional con lente de contacto tampoco es segura.
Entonces acá se mantiene, como sabemos, un espacio entre el lente de contacto y la córnea, entonces todo ese espacio también debe quedar impregnado de la riboflavina para aumentar un grosor funcional sobre la córnea. Y de esa forma vamos a proteger el endotelio y esto no generar daño sobre el endotelio con la radiación ultravioleta. Se realiza en casos en los que antes pues era imposible hacerlos. La ventaja es que permite aplicar, como decíamos, en técnicas muy delgadas, es seguro, el lente ofrece mejor uniformidad que las lentes de contacto blandas. La limitación, que aún es experimental, y lo otro es el costo. Estos lentes son bastante costosos. Y aplicaciones clínicas reportadas básicamente en queratoconos muy avanzados o en ectasias postquirúrgicas con córneas ultradelgadas. Acá solamente para recordar, esta es otra de las técnicas que ya hace un momento mencionado, pero está dentro de este grupo, la SU400, propuesta por Jafesi, es el protocolo en el cual tradicionalmente no ingresan al protocolo Dresden. El objetivo es evaluar la seguridad y eficacia del protocolo de crosslinking corneal individualizado en córneas menores de 400. Entonces acá se ajusta una dosis total de gradación al grosor del estrógeno. Esta es una variante diseñada para pacientes con córneas muy delgadas, donde los protocolos clásicos son inseguros. Para no dañar el endotelio, es que la dosis total de la radiación se ajusta individualmente según el grosor para mantener la seguridad endotelial, que era lo que mencionaban hace un momento. Por ejemplo, acá lo que hacemos primero es realizar la técnica EPIOF. Se remueve el epitelio, se aplica la riboflavina, Sindextran para evitar mayor adelgazamiento. Luego, durante el procedimiento se hace una paquimetría y se determina el grosor mínimo. Y dependiendo del grosor, entonces vamos a aplicar la distinta programación en función al tiempo y de exposición, y esto se reduce a menor espesor, menor tiempo de exposición. La meta es asegurar la zona no tratada que no sobrepase de 70 a 80 micras de distancia al endotelio. En el postoperatorio lo mismo, se coloca lente de contacto, se deja tratamiento antibiótico y lubricantes, y sobre todo es el manejo del GACE y el seguimiento tomográfico para evidenciar la línea de demarcación. Bueno, acá vamos a ver los otros perfiles. Básicamente es como el resumen general del protocolo Dresden, que ya se han mencionado, así como los protocolos acelerados, pero acá lo que quería mencionarles es esto de acá. El protocolo Atenas y el protocolo Azteca. El protocolo Atenas fue descrito el año 2012 por Canelopoulos. Entonces, esto básicamente fue descrito para usarlo en pacientes con queratocono progresivo, y el objetivo era combinar el crosslinking con un PRK guiado por topografía para mejorar la calidad visual del paciente en casos de irregularidades corneales. Entonces acá lo que se hace es deseptelizar, aplicar la ablación superficial con el excimer láser para regularizar la superficie corneal. Luego se aplica el crosslinking acelerado con una impregnación de riboflavina 0.1%, y se aplica la radiación de 370 nanómetros, pero la ultrarrápida de 9 miliwatts por centímetro cuadrado durante 10 minutos. El objetivo es fortalecer la córnea y estabilizar la progresión del queratocono. Entonces, acá lo que hacemos es combinar un procedimiento de refuerzo más un procedimiento de rehabilitación visual, cuando en estos casos sobre todo se previene que haya una necesidad de un trasplante o evitar llegar a una ectasia. La limitación siempre va a ser el riesgo de adelgazamiento corneal excesivo. No está indicado en córneas menores de 400 y es un procedimiento técnicamente un poco más complejo que un crosslinking estándar o con un PRK estándar. La otra técnica es el protocolo Azteca. Esto fue descrito por Grau y colaboradores en 2015 en México. La diferencia con el protocolo Atenas es que acá usan el femtosegundo para realizar el lentículo. Entonces acá hacen el lentículo y de inmediato remueven solamente para delimitar el lentículo y se impregna con riboflavina de 90 a 120 segundos.
y se aplica de inmediato la radiación intraestromal para reducir para inducir, el crosslinking directamente en el espesor corneal, pero esto se hace con la técnica acelerada de 18 miliwatts por 5 minutos. Entonces, después de este procedimiento, lo que se hace recién es retirar el lentículo, hacer el lavado y terminar el procedimiento, ¿no? Se dice que esta combinación también es bastante segura y eficaz en el manejo de queratocono leve. Puede mejorar la visión, prevenir el riesgo de progresión del queratocono, presenta también una alternativa menos invasiva que otros procedimientos como el PRK con crosslinking. Entonces, acá en esta técnica genera pues menos dolor comparado al PRK con crosslinking.